Les voy a enseñar Vou tentar. el plexo braquial antes de enseñarles cualquier otra cosa. Gente, Bueno chicos, ya estamos terminando. Solo nos falta plexo braquial y después vasos sanguíneos y ahí terminamos. El próximo miércoles. ah, tem 3, né? Ela terminando o conteúdo. Não, conteúdo. Gente, silêncio. Sexta-feira. Próxima aula vai continuar. Ustedes saben bien chicos, yo les dije el primer día que nuestro examen iba a ser finales de marzo y marzo termina la otra semana. Sim, prof. Vai que, né? Pariu, ainda tem que estudar. ¿Qué materia tienen que rendir? Es importante. Anato, bio e isto. ¿Los tres? Aham. Estaba en mi examen imposible. Missão impossível mesmo. Hay que medir la ayuda. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy. Tem que pedir pra ele falou. Nuestra clase de hoy, É, prof, diz que quem não quiser pode sair, que fica melhor pra nós. nuestra clase del día de hoy va a ser plexo braquial, ¿está bien? Vamos a dar el plexo braquial completo y mañana vamos a ver arterias y venas del miembro superior. Y ahí terminamos el contenido. Sim. ¿Ok? Puedes, por ningún problema. Así tengo miércoles para dormir en casa. Muito bem. Entonces, Quando? vamos a comenzar nuestra clase. ¿Qué vamos a dar el día de hoy, chicos? Plexo braquial. ¿Y qué es el plexo braquial? El conjunto de nervios que inervan al miembro superior. ¿Cuáles son las raíces que forman el plexo braquial? C3. Este es C5, este es C6. C7, C8. C8, C9. Entonces, C5, C6, C7, C8 y D1 forman el plexo braquial. C5 y C6, ¿qué van a hacer? Se van a unirse y van a formar el tronco primario superior. C7 va a formar el tronco primario medio. C8, T1, tronco primario inferior. Entonces, ¿cuántos troncos primarios tiene el plexo braquial? 3. 3. Superior, medio, inferior. Entonces, C5 y C6, tronco primario superior. C7, tronco primario medio. C8, T1, tronco primario Inferior. inferior. El plexo braquial tiene 3 troncos primarios que se localizan ¿dónde? En la región cervical. Y después los troncos primarios originan ramas anteriores, ramas posteriores. ¿Cuántas ramas
anteriores tiene el plexo braquial? Tres. Uno, dos y tres. ¿Cuántas ramas posteriores? Tres. La rama anterior del tronco primario superior y la rama anterior del tronco primario medio, que van a formar el tronco secundario lateral. Las tres ramas posteriores, tronco secundario posterior, y la rama anterior, tronco secundario medial. ¿Cuántos troncos secundarios tiene el plexo braquial? Tres. ¿Me puedes mostrar los troncos secundarios? Sí. Este es tronco secundario lateral, tronco secundario medial, tronco secundario posterior. Hay tres troncos secundarios que forman el plexo braquial. ¿Dónde se ubican estos troncos secundarios? En la fosa axilar. Después tenemos las ramas terminales. ¿Cuántas ramas terminales tiene el plexo braquial? Seis ramas. ¿Cuáles son esas 6 ramas? ¿Este nervio cuál es? Este es el nervio músculo cutáneo. Este es el nervio mediano, nervio axilar y nervio radial, nervio cubital y el nervio cutáneo del antebrazo. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí, chicos? El plexo braquial, raíces de origen C5, C6, C7, C8 y T1. Troncos primarios son 3. Superior, medio y inferior. Ramas anteriores son 3. Ramas posteriores son 3. Aquí vemos los troncos secundarios. Lateral, medial y posterior. ¿Cuáles son las ramas terminales? Son en total 6. El nervio músculo cutáneo, el nervio mediano, el nervio axilar, el nervio radial, el nervio cubital, el nervio cutáneo del antebrazo. Entonces, ¿cómo ustedes van a dibujarme en el examen? ¿Así? ¿Qué forman C5 y C6? Tronco primario superior. C7. Tronco médio. C8 y T1. Tronco primário inferior. Muy bien. Entonces C5, C6, tronco primario Superior. C7, tronco primario Médio. C8 y T1, tronco primario Inferior. Y aquí vemos que cada tronco debe originar una rama anterior y una rama Posterior. Se une la rama anterior del tronco primario Superior. con la rama anterior del tronco primario Médio. ¿Qué se formó ahí? El tronco secundario Lateral. Aquí se unen 3 ramas Posteriores. que van a formar el tronco secundario posterior. Y aquí una rama anterior va a formar el tronco secundario medial. Y aquí vemos que estas son las ramas Finais. terminadas. Eso sí, me van a escribir el nombre completo, no abreviado. Primer nervio, no, eso
Músculo. McDonald's. Cutâneo. Músculo Cutáneo. Segunda rama, nervio Mediano. Mediano. nervio Axilar. nervio Radial. nervio Cubital. nervio cutáneo delante. Braço. Estas son las ramas Terminales. del plexo braquial. Qual que é o último nervo? ¿Qué pasó? Cubital. Sem ser um... Não. Cutâneo do antebraço. Ah, tá. Algo importante es que el plexo braquial tiene dos tipos de ramas. Ramas colaterales, que son en total 10 nervios. Y luego tenemos las ramas Terminais. terminales, que son en total 6. 6 nervios. Aquí el nervio músculo Cutâneo. Aquí vemos que tanto del tronco lateral y tronco medial se origina el nervio Mediano. El mediano es el único que se origina de dos troncos secundarios. Del tronco posterior, que es el más voluminoso, van a ser el radial, el axilar y el Radial. Entonces, este sería músculo Cutáneo. Las raíces que forman el nervio Mediano. nervio axilar, nervio Radial. El radial es la rama más voluminosa del plexo braquial. Este sería el nervio cubital. Este es el Y aquí vienen las preguntas interesantes. ¿Cuál inerva al músculo deltoides? Esse é o plato braquial. Músculo cutâneo. Não? Mostrei? Catetito. La suerte sea para axilar. El músculo deltoides está inervado por el nervio axilar. El músculo bíceps, coracobraquial y braquial por el nervio Músculo cutâneo. músculo cutáneo. El músculo tríceps por el nervio radial. Los músculos pronadores y flexores medianos. Los músculos extensores y supinadores Cubital. radial Radial. por su rama profunda. Funda. Los músculos tenares, primer y segundo lumbrical por el nervio Mediano. mediano. Músculos hipotenares, medios y flexor cubital del carpo Cubital. cubital. ¿Ven? Es muy divertido. Y ahora vamos a hablar de las ramas Colaterais. colaterales. Porque no todo en la vida es fácil. Cuando ustedes piensan que la traumatología no tiene cerebro, muéstranle esta imagen. Porque muchos creen que los ortopedistas solo martillan huesos. Pero hay que aprender todo esto de memoria. Entonces, aquí, ¿qué estamos viendo? ¿Cómo se llama este nervio que está aquí? Subclávio. Nervio para el músculo subclavio. Este nervio pectoral lateral es para el pectoral mayor. Pectoral medial para el pectoral menor. Estas son las ramas anteriores. ¿Cuántas ramas anteriores tiene el plexo braquial? 3. 3. Nervio del músculo
Subclavio. Nervio pectoral lateral y pectoral medial. Luego tenemos las ramas posteriores. Aquí tenemos el nervio supraescapular. ¿A quién inerva el nervio supraescapular? Al músculo supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. Aquí tenemos el nervio dorsal de la escápula. ¿A qué músculo inerva? Al elevador de la escápula y también al romboides menor y romboides mayor. Luego tenemos el nervio subescapular. ¿Cuántos nervios subescapulares hay? Dos. Superior e inferior. El nervio subescapular superior inerva al redondo mayor y el subescapular inferior inerva al músculo subescapular. El nervio tóraco-dorsal inerva al músculo. Si se llama tóraco-dorsal, ¿a qué músculo inerva? Dorsal ancho. Entonces, aquí vemos las ramas posteriores. ¿Cuáles son? Nervio supraescapular, dorsal de la escápula, subescapular superior, subescapular inferior y tóraco dorsal. Estas son las ramas posteriores. Y después tenemos las ramas inferiores. De C5, C6, C7. Viene el nervio torácico largo, que es para el músculo serrato anterior. Y aquí tenemos el nervio cutáneo del brazo. Entonces, parece difícil, pero es muy fácil. Veamos aquí. Es más fácil cuando no hay letras. Eso distrae mucho. Aquí está mucho mejor. Cuando sacamos todo. Perfecto. Así me van a tener que dibujar. Entonces. Realiza no traiciona. Gente, ele é sensacional. Este es el nervio C5, nervio C6, nervio C7, nervio C8, T1, tronco primario superior, tronco primario médio, tronco primario inferior, ramas anteriores, tronco secundario lateral, lateral, ramas posteriores, posteriores, tronco secundario posterior, rama medial, anterior, tronco secundario medial, ramas terminales, nervio músculo cutáneo, raíces forman el nervio medial, medial, nervio axilar, nervio nervio cubital, nervio cutâneo do antebraço, cutáneo del antebrazo, braço, nervio supraescapular, muy bien. Este es el nervio supraescapular, este es el nervio dorsal de la escápula, escápula. Supraescapular, dorsal de la Escápula. Subescapular, superior, superior. Subescapular, inferior. Y tóraco, dorsal, dorsal. Nervio pectoral
Lateral. Lateral. Nervio pectoral. Mediano. Mediano. Nervio del sublar. Nervio torácico largo. Y nervio cutáneo del Braço. brazo. Ven, aquí se ven todas las ramas terminales y Finais. colaterales también. Falando até a mesma coisa já. Estou respondendo até a mesma coisa já. Final, lateral. Vamos a ver las ramas terminales a profundidad. ¿Cuáles son las ramas terminales del plexo braquial? El nervio Músculo cutâneo. cutáneo, nervio Mediano. nervio Cubital. cubital, nervio cutáneo. Braquial. Pueden decir cutáneo del antebrazo, es más fácil. ¿Qué significa antebraquial? Frente. Antebrazo. Cutáneo del antebrazo. ¿Por qué es cutáneo? Porque inerva la Pele. piel. Es 100% sensitivo. Nervio Axilar. axilar. Nervio Radial. Estas son las ramas terminales. En total son 6. Y estas son las ramas Colaterais. colaterales. En total son 10. No existe varios en el examen, son 10. Nervio del músculo Subclave. nervio pectoral Lateral. pectoral Medial. nervio Escapular. nervio dorsal de la Escápula. subescapular superior, subescapular Inferior. tóraco Dorsal. y nervio torácico largo y cutáneo del brazo. Braço. Cutâneo do ¿Qué braço. significa braquial? Braço. Brazo. Vamos a comenzar. Vamos a hablar sobre las ramas terminales del plexo braquial. Primero vamos a hablar del nervio músculo cutáneo. ¿Qué otro nombre tiene el nervio músculo cutáneo? Es el nervio perforante. ¿A qué músculo perfora? Córaco braquial. El córaco Braquial. ¿Cuántas porciones tiene el músculo córaco braquial? 2. Medial y lateral. ¿Y quién separa esas porciones? Nervio Músculo cutâneo. músculo cutáneo, que es el nervio perforante. ¿Y cuál es el músculo perforado? El córaco Braquial. braquial. Este es el músculo braquial. Ahora, ¿cuáles son los músculos inervados por el nervio músculo cutáneo? El músculo córaco braquial, el músculo Bíceps. y el músculo Braquial. braquial. Estos son los músculos inervados por el nervio Músculo cutâneo. músculo cutáneo, también llamado nervio perforante de Casserius. ¿Por qué se llama músculo cutáneo? Porque inerva músculos y inerva la piel. Por eso es músculo cutáneo. ¿Cuáles son los músculos inervados por el músculo cutáneo? Córaco. Bíceps braquial, córaco Braquial. y músculo Braquial. Estos 3 músculos. Y después es el nervio sensitivo del antebrazo. Aquí vemos el paquete vasculonervioso braquial. ¿Quién forma el paquete vasculonervioso braquial? Arteria braquial. Venas braquiales. Nervio mediano. No existe nervio braquial.
básculo nervioso Braquial. braquial. Músculo satélite, el bíceps braquial, la cabeza corta del bíceps. El nervio, ¿cómo van a distinguir uno de otro? Nervio, músculo Cutâneo. cutáneo, está perforando el córaco Braquial. Nervio mediano, Mediano. está acompañando cabeza corta del Bíceps. bíceps. El nervio mediano forma parte del paquete básculo nervioso braquial. ¿Qué músculo es el músculo ahí satélite del nervio mediano? El nervio mediano. ¿Cómo se llama Braquial. este músculo? Leonardo? Braquial? Não sei. Creo que me va a ser más fácil poner una imagen así, flechitas. Va a ser más fácil para mí. Músculo pronador redondo. El A minha primeira opção pronador estava certa. redondo, por detrás pasa el nervio Mediano. mediano. ¿A qué músculos inerva el nervio mediano? A los músculos pronadores y flexores. Flexores. ¿Dónde encontramos pronadores y flexores? En la región anterior del antebrazo. Entonces, ¿cuáles son los músculos inervados por el nervio mediano? En el antebrazo. ¿Cuáles son? Eso vimos en la clase pasada. Pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo, flexor superficial de los dedos, flexor profundo de los dedos y pronador cuadrado. Esos músculos están inervados por el nervio mediano. El único músculo que no está inervado por el mediano es el flexor cubital del carpo, que está inervado por el nervio cubital. Entonces, ¿cómo se llama este nervio? Mediano. Mediano. El canal donde atraviesa el túnel del carpo. Y al atravesar el túnel del carpo, el nervio mediano llega a la mano. ¿A qué región de la mano? La región tenar. ¿Cuáles son los músculos inervados por el nervio mediano? Abductor corto del pulgar, oponente del pulgar y la porción superficial del flexor corto del pulgar. Y también el mediano inerva primer lumbrical y segundo lumbrical. Estos músculos, ¿quién inerva? Nervio mediano. Entonces, chicos, aquí tenemos un resumen completo del nervio mediano. El nervio mediano aquí va a formar parte del paquete básculo nervioso. Aquí va a dar sus ramas musculares para los músculos pronadores y flexores. Ahora, en la mano, ¿a qué músculos inerva el nervio mediano? Abductor corto, oponente, flexor corto. Primer y segundo Lumbrical. lumbrical. Aquí ya está el resumen completo. Ahora hablaremos del nervio cubital. ¿A qué músculo del antebrazo inerva el nervio cubital? Flexor cubital del
Cubital. Cubital. ¿Qué canal atraviesa el nervio cubital? Canal. Ai, esqueci o nome. Canal de. El canal cúbito-carpiano, también llamado canal de Bouillon. ¿A qué músculos inerva el nervio cubital? A los músculos Tenares. hipotenares. Inerva a los músculos tercer y cuarto lumbricales, interóseos palmares e interóseos dorsales. Y también inerva al abductor del pulgar y al flexor corto del pulgar. Entonces, ¿cuál es el nervio que predomina en la mano? Cubital. Cubital. ¿Su rama superficial o su rama profunda? La rama profunda del nervio cubital. Muy bien, chicos. Entonces, músculos inervados por el nervio cubital. Palmar, corto. Abductor del meñique. Flexor corto del meñique. Oponente del meñique. Tercer y cuarto Lumbrical. 4 interóseos dorsales. 3 interóseos Palmares. Abductor del pulgar y la porción profunda del flexor corto del pulgar. Vamos segurar. Chama ele, por favor. Entonces, ¿qué nervio vemos aquí? Cubital. Y da su rama para el flexor cubital Ele del pediu pra chamar. cardio. Y aquí da sus ramas para los músculos hipotenares, región media y músculos tenares. El nervio, este es el más fácil. ¿Qué nervio inerva la piel? Inervación sensitiva. Nervio cutáneo del antebrazo. Es un nervio 100% sensitivo, es exclusivo para la piel. Este es el nervio axilar para el músculo deltoides. De aquí vemos la rama más voluminosa del plexo braquial, el nervio radial. ¿A qué músculo del brazo inerva el nervio radial? Al músculo tríceps braquial. Inerva el nervio radial. ¿Qué hace el nervio radial aquí en el antebrazo? Da una rama superficial y una rama profunda. ¿A qué músculos inerva la rama profunda? A los músculos extensores y también al músculo supinador. Entonces, ¿cuál es el nervio que inerva a los extensores y supinadores? El nervio radial, su rama profunda. Entonces, chicos, veamos si aprendieron. Esto es divertido. A ver, una buena imagen. No, esto es mucha anatomía en teoría. Vamos a ir por la práctica. ¿Nervio? Rápido. El paciente se cansa de alzarse. Nervio axilar. Nervio Mediano. músculo Cutâneo. nervio Mediano. radial. Mediano. No? Axilar, músculo cutáneo radial. ¿Qué músculo está aquí? Deltoide. Deltoides. ¿Qué función hace? Abducción. Inervado por el nervio Axilar. ¿Qué
músculo está aquí? Bíceps, braquial, coraco, Braquial. Inervados por el nervio, Músculo cutâneo. músculo cutáneo. Bíceps y braquial hacen flexión. ¿Y quién hace? Aducción y rotación medial. Coraco, Braquial. A ver. O músculo? É o nervo? É o nervo. Radial. Mediano. Mediano. Hace qué cosa? Primero hace pronación. Luego hace flexión de los Dedos. Flexión del Pulgar. pulgar. Y también hace flexión del Carpo. carpo. Entonces, flexión del carpo, flexión de los dedos, flexión del pulgar, pronación, nervio Mediano. mediano. Luego, aquí, ven aquí, eso es supinación. Nervio supinación. ¿Cuál es el principal supinador? Bíceps. Bíceps, nervio, músculo cutáneo. También aquí participa el músculo supinador, que es nervio radial. Hacemos aquí, ¿qué cosa es esto? Extensión. Y aquí extensión. ¿Quién hace? Extensión del carpo, extensión de los dedos y supinación, rama profunda del nervio radial. Nervio Cubital. nervio Cubital? Não, não é cubital não. nervio mediano, que hace aducción, oposición y flexión. Y este nervio cubital, que hace flexión y aducción. Nervio Mediano. cubital. ¿Quién se está moviendo? Meñique. Hipotenar. Nervio cubital. Estos son interóseos, los dorsales. Nervio cubital. Interóseos palmar. Nervio mediano y cubital. Son los lumbricales. Entonces, chicos, y aquí Radial. É o este sería Cutáneo. cutáneo del Deu braço. aquí cutáneo del brazo, cutáneo del Antebrazo. antebrazo y aquí cutáneo de la Mãos. mano. Claro. Entonces, ¿es más fácil teoría o práctica? Teoria. ¿Cuál es el que deben dominar? Claro. Ai, professor. Nervio, Axilar. nervio, nervio, Radial. nervio, Mediano. nervio, nervio, Radial. ¿qué rama? Profunda. Del nervio radial. Nervio mediano. Y aquí rama profunda del nervio cubital. Entonces, chicos, fácil, ¿verdad? ¿Por qué no? Terminou já. Bueno, Tomemos descanso. Paixão. con esto